Hola, mi nombre es Mariano Marciadri y el objetivo de esta actividad teórica es conocer acerca de dos conceptos importantes en periodoncia: la evaluación y la curación. La evaluación es el momento en el que analizamos los resultados de nuestra terapia básica periodontal. Es un paso obligado dentro de nuestro tratamiento y es aquí donde se toman decisiones terapéuticas que definen cómo continúa el tratamiento periodontal. Veremos más adelante en detalle el proceso de curación de la herida periodontal, tanto clínica como histológicamente, y también describiremos cómo se comportan los tejidos involucrados en una herida periodontal. ¿Qué evaluamos? Evaluamos, como dijimos anteriormente, la respuesta al tratamiento, la respuesta del paciente a la terapia básica y cuán efectiva o no fue nuestra primera propuesta al tratamiento, donde se ponen en juego el potencial de cicatrización del paciente, el potencial de curación, en el cual se estima desde el primer momento que nos encontramos con él, en aquella primera consulta, donde realizamos nuestra ficha sistémica y evaluamos en todo momento de la terapia básica el potencial de cicatrización, la evaluamos en esta etapa. ¿Cómo evaluamos? Bueno, lo hacemos teniendo en cuenta los cambios visuales inicialmente, donde analizaremos todas las características macroscópicas de la encía, la presencia de cálculo y biopelícula, los cambios instrumentales, como el sangrado al sondaje, la pérdida de inserción y el nivel de inserción clínica y la profundidad del sondaje, y los cambios radiográficos como los cambios en el hueso y en las piezas dentarias. En estas fotos podemos ver los resultados de una terapia básica periodontal, observando los cambios visuales que, al igual que en la etapa diagnóstica, no son suficientes para determinar el grado de curación. Siempre y sin excepción deben acompañarse del diagnóstico instrumental. Pero, ¿qué conduce a los cambios clínicos posteriores a esta terapia básica? Los cambios clínicos son el reflejo de los cambios tisulares y son el resultado de un complejo proceso fisiológico llamado cicatrización. La cicatrización se define como la reparación o regeneración de un tejido injuriado, perdido o tratado quirúrgicamente. Es importante recalcar que el proceso de cicatrización puede resultar en reparación o regeneración. Los dos procesos que resuelven el problema, pero en formas diferentes. La cicatrización de una herida, como lo decíamos, es un proceso biológico que está rigurosamente ordenado y regulado en tiempo y espacio. Para estudiar el proceso de cicatrización de una herida periodontal, se tomó como modelo el proceso de cicatrización epidérmico. Ambos tienen muchas características en común, pero también algunas grandes diferencias. Veamos los pasos en común en primera instancia. Podemos enumerar tres fases cronológicamente ordenadas: la etapa inflamatoria, la etapa proliferativa y una etapa de remodelación y maduración. Comencemos analizando estas tres etapas en el modelo de cicatrización de la epidermis, recordando que las heridas son injurias tisulares que involucran la pérdida de tejido y estas injurias pueden ser de diferente magnitud. Comencemos con la etapa inflamatoria. La herida en la dermis desencadena un primer proceso reactivo de respuesta a la injuria desde el punto de vista tisular, celular y molecular. Se describe como un proceso inflamatorio. En esta etapa inflamatoria, lo primero que sucede es que el sistema detiene el sangrado y trata de aislar a los que siempre estuvieron protegidos por el epitelio y que ahora perdieron esta protección y están expuestos al medio. Para ello se desencadena un proceso de coagulación
que no solo tiene como objetivo cohibir el sangrado con la formación del coágulo, sino que este coágulo, determinado por una red de fibrina, alberga células, principalmente plaquetas, que son una gran fuente de factores de crecimiento, además de albergar citoquinas, glucoproteínas, componentes de la matriz extracelular como la fibronectina y diferentes enzimas como la tromboplastina. Todos estos componentes tienen como objetivo la formación de un tejido provisional de sellado, cohibir el sangrado y promover la llegada de células inflamatorias e inmunes. Como consecuencia, llegan al lugar polimorfos nucleares neutrófilos y monocitos, que se convertirán en macrófagos y comienzan a cumplir su objetivo, que es la limpieza de la herida, a través de la fagocitosis de partículas extrañas, restos celulares y microorganismos. Recordando que los procesos biológicos están en su mayoría solapados, es decir, el próximo comienza antes de que termine el anterior, hacia el final de la etapa inflamatoria comienza la etapa proliferativa. La etapa proliferativa involucra la formación de nuevas células por parte del epitelio. Entendemos que todos los tejidos tienen capacidad regenerativa. El epitelio en este caso es uno de los que más capacidad regenerativa tiene, no solo por su gran mitosis, sino por su gran capacidad de migración. El epitelio que se perdió como consecuencia de la herida dejó una solución de continuidad que le urge resolver. Con lo cual, el tejido epitelial debe ser, y lo es, el que se divide y regenera de manera más veloz. Pero multiplicar células a veces no es suficiente. Lo que además necesita hacer este tejido, como se ve en esta imagen, es migrar hasta encontrarse con las células epiteliales del otro cabo de la herida, del otro labio de la herida, para así poder sellar definitivamente esa solución de continuidad. Para esto el queratocito altera la relación que sostiene con la membrana basal. En esta alteración involucra la dilución de los hemidesmosomas, que lo mantienen quieto, y la expresión de diferentes integrinas que le dan la posibilidad de migrar. Además, la célula emite pseudopodios que le permiten literalmente caminar sobre esa membrana basal hasta encontrarse con la célula epitelial que viene del otro lado de la herida. Con este encuentro finaliza el proceso de migración a través de una propiedad que tienen estas células que se denominan inhibición por contacto. Todo este proceso se denomina epitelialización de la herida. Una vez que el proceso de epitelialización ahí estamos, finaliza y la herida cierra, la presencia del coágulo no es necesaria, con lo cual comienza un proceso de degradación de esa matriz extracelular. Plasminógeno en plasmina y fibrina y obviamente la disolución de la fibrina del coágulo. Esto permite nuevo espacio y permite la migración de las células del tejido circundante que van a colonizar la zona. En este momento se comienza a formar un tejido de granulación, que es un tejido conectivo maduro, pero altamente vascularizado, con lo cual garantiza la llegada de células, con una matriz extracelular que le da andamiaje a estas células que llegan y retiene los factores de crecimiento, quimiosinas y citoquinas. La etapa proliferativa también involucra un proceso complejo de formación de vasos sanguíneos, nuevos, precedidos por la expresión de distintos factores de crecimiento. A esto llamamos angiogénesis. Este proceso de angiogénesis
da paso a la última etapa donde predomina la remodelación y la maduración de la herida. Esta etapa se caracteriza por un reordenamiento de la disposición de cada uno de los elementos celulares y extracelulares, además de la eliminación de los vestigios de las células predominantes en las etapas anteriores, que da como un resultado clínico una contracción de la herida. En la cicatrización periodontal existen dos conceptos: el de regeneración, donde se restaura la función del tejido con una disposición igual a la originalmente perdida, y el concepto de reparación, donde la cicatrización se da con algún o algunos de esos elementos originalmente, algunos de esos tejidos originales, pero con distinta disposición a la que originalmente el tejido tenía. Y ahí acá damos un ejemplo, básicamente el mejor ejemplo es el epitelio unión largo, que no existe en el tejido original y sí existe en un tejido cicatrizal reparativo. Cuando se traspola el modelo dérmico a nuestra situación periodontal, la historia cambia. La herida periodontal involucra más tejidos: el epitelio, el conectivo gingival, el ligamento periodontal, el cemento radicular y la dentina, en este caso, y el tejido óseo. Además de uno de los cabos de la herida, obviamente no es otro epitelio, sino la superficie dentaria, que nosotros consideramos que es, o la llamamos, superficie abiótica, es decir, que no tiene capacidad de aportar nada al proceso de cicatrización y de alguna manera interfiere con el mismo. Por lo cual la dinámica de la cicatrización periodontal es el resultado, y el resultado de la misma dependerá de cuál es el primer tejido que tapiza la superficie dentaria, que llega a la superficie dentaria. Y en esta carrera, como vemos acá, hay muchos tejidos: el epitelio, el conectivo gingival, el tejido óseo y el ligamento periodontal. Una de las complicaciones de involucrar tantos tejidos en la herida es la diferencia que todos ellos tienen en su dinámica de regeneración. En otras palabras, cada uno de estos tejidos tiene su propio ritmo. Entonces, podemos evaluar dos variables: la velocidad de mitosis del tejido y la capacidad de migración que tiene cada uno de ellos. Entonces, como se ve en esta diapositiva, vemos que son bastante dispares. El epitelio tiene una alta tasa de migración y de regeneración. Más o menos se estima en unos 7 días. Sin embargo, el tejido conectivo tiene una alta tasa de regeneración y no tan buena tasa de migración. Esta tasa de regeneración la estimamos más o menos en 30 días. Y fíjense, acá hay dos fechas o dos periodos de tiempo que vamos a tener muy en cuenta en las decisiones terapéuticas que vayamos a tomar. El hueso tiene una baja tasa de regeneración y escasa o nula migración. De todo esto podemos concluir que los cambios óseos se pueden estimar radiográficamente al año. Y el cemento tiene una baja tasa de regeneración. Una vez que se desencadena el proceso de cicatrización periodontal, comienza como una carrera entre estos diferentes tipos de tejido para cerrar esa herida y ocupar el espacio que deja la misma. Estas estructuras periodontales cicatrizan a velocidades diferentes. En esta carrera, el tejido que ocupe el lugar primero
será el que defina qué disposición tomarán los otros tejidos antes de llegar, los otros tejidos que llegan más tarde, y como consecuencia el tipo de cicatrización resultante. Las células que primero colonicen la superficie radicular determinarán la naturaleza. Evidentemente, por lo que acabamos de ver, el tejido que más rápido invade es el epitelial, y este será el que defina el modelo de cicatrización periodontal espontánea, es decir, que cuando yo dejo que la herida periodontal cierre naturalmente sin modificar el proceso de cicatrización. En una herida periodontal, la carrera la gana el epitelio y como consecuencia el epitelio es el que guía el curso del resto de los tejidos. Pero, obviamente, la historia no quedó acá en la investigación. Para saber qué pasaría si ese proceso de cicatrización lo liderarían otros tejidos, se crearon varios diseños experimentales en diferentes modelos animales. Lo primero que quisieron analizar es ver qué pasaba si el proceso periodontal de cicatrización lo lideraba el hueso o el tejido conectivo. Y para eso había que evitar que el epitelio se interponga en la herida. Entonces, a raíces tratadas con raspaje y alisado radicular sin ligamento periodontal, las insertaron en lechos creados quirúrgicamente en tejido óseo en zonas desdentadas de maxilares. Recuerden que obviamente estos estudios se hicieron en animales. Las raíces fueron dispuestas de manera tal que la mitad de la raíz quedara sumergida en hueso y la otra mitad quedara en contacto con el tejido conectivo. Y luego, para evitar que el epitelio invada la herida, se suturó la zona coronal, en este caso, en la superficie externa, para lograr una cicatrización por primera intención. Luego de un tiempo se analizaron histológicamente las raíces y se vieron que en la porción en contacto con el tejido conectivo tenía reabsorciones radiculares, mientras que la porción que estaba en contacto con el tejido óseo tenía alternativamente reabsorciones y anquilosis. Para corroborar los resultados del efecto del tejido óseo en la cicatrización, se repite el experimento, en este caso sumergiendo una raíz denudada en un tejido óseo y confirmándose los resultados. Restaba analizar entonces qué sucedía si la cicatrización la lideraba el tejido periodontal. Y para eso el modelo fue más complejo. Las raíces tratadas periodontalmente, pero con remanente de tejido periodontal en la zona apical, separaron físicamente con una membrana el conectivo gingival y el epitelio, y no aislaron el tejido óseo, ya que el mismo tiene poca capacidad de migración y regeneración que el ligamento periodontal. Cuando el tejido que lidera la cicatrización es el ligamento periodontal, finalmente se logra la verdadera regeneración periodontal, es decir, la formación de hueso, formación de cemento y el ligamento periodontal insertado en ellos. Además de un epitelio de unión y un tejido conectivo que se regeneran de nuevo, se regeneran sobre ese nuevo periodonto. En conclusión, el único tejido que tiene la capacidad de regenerar todos los tejidos del periodonto de inserción es el ligamento periodontal. Recordemos que dentro de las células que lo componen no solo existen los fibroblastos, sino también osteoblastos y cementoblastos, lo cual su potencial se corrobora en su composición celular. Como pudimos ver, la dinámica de la cicatrización periodontal es muy compleja
y las intervenciones que podemos hacer desde el punto de vista clínico sobre dicha cicatrización nos permite conducir a diferentes resultados histológicos. A todos estos resultados los podemos mencionar como tipos de cicatrización gingivo-periodontal. En este caso encontramos la readaptación o readherencia, el epitelio unión, una cicatrización guiada por un epitelio unión largo, una adaptación conectiva, la nueva inserción, el llenado óseo y la regeneración. Vamos a ver de qué se trata cada uno y cómo llegamos a ellos. Ahora estamos frente a la herida periodontal. Imagínense, cada uno haga su esquema mental. Recordemos que perdimos hueso, perdimos inserción de ligamento, cemento, nuestro epitelio está adelgazado, nuestro conectivo gingival está flácido, sin fibras conectivas, sin fibras colágenas, ocupado por ese espacio con muchas células de la inflamación. Todos esos tejidos, luego de la resolución del proceso inflamatorio, están listos para cicatrizar. Solo si realizamos una maniobra de raspaje dializado y no utilizamos ningún tipo de material regenerativo, la cicatrización la lidera el epitelio. El epitelio comienza a migrar en busca del otro cabo, de la herida, pero como se encuentra con la superficie dentaria, se adhiere a ella. Recordemos que se adhiere solo si es una superficie que nosotros llamamos biológicamente apta, o sea, lisa, dura y libre de infección. Entonces se pega y migra a través de esa superficie dentaria buscando esa otra célula epitelial. El epitelio en ese sentido es como muy instintivo. Pero llega, en su paso se topa con hacia apical, en este caso, con las primeras células insertadas y sanas del ligamento periodontal. El conectivo gingival y fibras del conectivo gingival y del ligamento, que quieren regenerarse, pero tampoco encuentran la posibilidad de insertarse en la superficie dentaria porque ya está interpuesto el epitelio. Por lo tanto, entonces, las fibras, las nuevas fibras que se regeneren en esa, que se vuelvan a generar en esa herida periodontal, se orientan paralelas al eje mayor del diente. Epitelio ya cerrando, adaptándose a la pieza dentaria, y el tejido conectivo que no estaba insertado queriéndose disponer o insertarse en el tejido dentario, pero al encontrarse con el epitelio interpuesto, lo hace, se dispone en forma paralela. El cemento también se encuentra imposibilitado de regenerarse, aunque eso ya es más difícil. En la pieza dentaria entonces está invadida por el epitelio. El tejido óseo se regenera o no según las condiciones anatómicas propias del defecto óseo y las condiciones de ese medio circundante. Entonces puede existir en este tipo de curación algo de regeneración ósea. En resumen, la adherencia epitelial o la cicatrización guiada por epitelio unión largo se caracteriza por este epitelio unión largo, fibras gingivales y periodontales paralelas al eje del diente, o sea, las fibras gingivales, las periodontales insertadas, obviamente quedan insertadas. Las fibras gingivales se ponen paralelas al eje del diente y no hay formación de cemento, y la formación de hueso es condicional al medio
y a la anatomía de ese defecto óseo. Este mecanismo de curación es efectivo porque cierra la bolsa, pero recupera solo parte de la inserción perdida. Además, lo hace con tejidos que no tienen la misma disposición que los originales, por lo tanto decimos que es un mecanismo reparativo y no un mecanismo regenerativo. En el afán de regenerar la inserción perdida, se comenzaron a experimentar diferentes métodos donde se intentaban guiar los tejidos con muy variados resultados. Uno de ellos es el que logra un patrón de curación que se denomina adaptación conectiva. En este caso se caracteriza por la adaptación del conectivo gingival a la pieza dentaria, y si bien este se pega, no podemos hablar de una verdadera inserción porque este mecanismo involucra la formación de hueso, no involucra la formación de hueso ni de cemento. Sin embargo, la diferencia importante con la anterior es que esta adaptación o adhesión conectiva evita la migración apical del epitelio y logra entonces que se forme un epitelio unión corto. Las características entonces de este modelo son el epitelio unión corto, la adaptación conectiva, o sea, el tejido gingival ceñido al diente pero no insertado, sin formación de cemento y sin formación de nuevo hueso. Otro tipo de cicatrización periodontal es principalmente el que se consigue mediante procedimientos quirúrgicos, es el que llamamos llenado óseo. Aquí se regenera un nuevo hueso, pero este no presta inserción porque se interpone entre el hueso neoformado y la superficie dentaria un epitelio de unión largo, con fibras paralelas al eje mayor dentario y sin formación de cemento. Entonces, llenado óseo comprende un epitelio de unión largo, un conectivo gingival paralelo a la superficie del diente, un hueso neoformado, pero sin la migración del coronal, del ligamento periodontal, ni la formación de un cemento nuevo. Tenemos la imagen. En la nueva inserción, es un paso intermedio que se pudo lograr un resultado bastante cercano a la regeneración, generando este tipo de cicatrización periodontal que permite la formación de cemento y como consecuencia la inserción del tejido conectivo periodontal, el ligamento periodontal, a la pieza dentaria. Este proceso impide la formación de un epitelio unión largo, pero no se puede hablar de una regeneración real íntegra del aparato de inserción, ya que no se logra la formación ósea, la neoformación ósea. A este proceso nosotros llamamos nueva inserción, que consta entonces de un epitelio unión corto, de una nueva formación de cemento, de nuevas fibras periodontales insertadas en ese nuevo cemento, pero sin formación ósea. Ahí tenemos la imagen histológica o cómo es la correlación con la imagen. Finalmente, existen algunos procedimientos periodontales que logran la regeneración real. Es decir, la formación de nuevo hueso, nuevo cemento e inserción de fibras periodontales acompañadas de inserción de las fibras periodontales en ambos tejidos neoformados, acompañados de un epitelio unión corto. Pero existe esta posibilidad, existe la regeneración, pero es válido aclarar que el potencial de migración de ese ligamento periodontal es escaso, o es limitado, llamémosle, y como consecuencia la cantidad de tejido regenerado es limitada. Entonces, desde un punto de vista histológico, podemos hablar
que existe una verdadera regeneración periodontal, pero en este caso es escasa o limitada. En este cuadro podemos ver las características principales de cada proceso. Una adaptación epitelial donde predomina el epitelio unión largo, una adaptación conectiva donde predomina la inserción de las fibras gingivales, el procedimiento de nueva inserción donde hay un tejido conectivo periodontal, además de que migra hacia coronal y forma nuevo cemento, el llenado óseo, donde hay un epitelio unión largo interpuesto sobre un hueso alveolar neoformado, y la regeneración periodontal, donde está el tejido conectivo periodontal, el cemento y el hueso alveolar formados nuevamente. En la porción coronal o en la porción que ha sido expuesta a la enfermedad periodontal. Recordemos entonces que la manipulación del proceso biológico espontáneo no siempre trae buenos resultados. Muchas veces el conectivo enfrentado a la pieza dentaria denudada resulta en reabsorción radicular, y el hueso enfrentado a la superficie dentaria sin interposición de un ligamento periodontal resulta en anquilosis y o reabsorción radicular. En estas fotos clínicas podemos ver que no hay forma, desde el punto de vista clínico, de saber por qué mecanismo de cicatrización cerró la bolsa y se ganó inserción. Si ustedes miran la foto, nadie puede saber cómo curaron estas bolsas a nivel histológico. Se podría sospechar que hubo una retracción y una formación de epitelio en largo, pero no saber a ciencia cierta. Sabemos que esa cicatrización, ese tipo de esos dos mecanismos, se dan más asiduamente cuando nosotros no intervenimos o no guiamos esa cicatrización. Sabemos que en todos los casos, en todos los casos, el tipo de cicatrización periodontal va a estar precedido por una retracción. Y esta retracción le sumamos generalmente una readherencia, o tenemos la retracción más la adherencia epitelial. La adherencia epitelial, recuerden que es la que gobierna el epitelio. Retracción, readherencia epitelial o epitelio unión largo es la cicatrización más clásica que nosotros podemos obtener sin ningún tipo de intervención más que el raspaje dializado de esa superficie. Sí, dependiendo entonces de los procedimientos que elijamos o propongamos a esa herida, podemos encontrarnos más cerca de alguna de estas otras posibilidades que fuimos nombrando anteriormente. Bueno, ¿cuándo evaluamos? El momento de la evaluación de nuestra terapia básica lo dicta la cicatrización de los tejidos. Y cuánto demora este proceso es un punto importante a considerar. El proceso inflamatorio empieza a resolver en las primeras horas, post eliminación de placa y cálculo, y a veces toma varios días que ese proceso inflamatorio se elimine. El epitelio tarda, como ya vimos, aproximadamente 7 días, y el conectivo alrededor de 30 días, donde hay estudios que han estimado la cicatrización completa de ese epitelio y de ese tejido conectivo. Es decir, entonces, los resultados de los tejidos blandos, la resolución de la inflamación, se pueden evaluar al mes, a los 30 días. Podemos evaluar el cierre de la bolsa y la adhesión de ese tejido conectivo
Sin embargo, el cemento, el tejido óseo, el ligamento periodontal, demandan mucho más tiempo. Muchas veces alrededor de un año. Habiendo conocido los procesos de cicatrización y la velocidad de cada uno de los tejidos comprometidos en esta herida periodontal, deberíamos esperar pocos días para ver cambios visuales en nuestros pacientes, pero más tiempo para encontrar una encía madura en todas sus estructuras. Como conclusión, entonces, en la etapa de evaluación de nuestra terapia básica la vamos a hacer a los 30 días. El resultado de la evaluación nos va a dar la pauta de cómo seguir con nuestro tratamiento. Si en este caso volver a la terapia básica cuando encontramos que esos tejidos no han curado, proponer una fase complementaria quirúrgica o entrar en un plan de mantenimiento. Como conclusión general, la evaluación es una instancia fundamental que nos permite valorar los resultados de nuestra terapia básica para determinar entonces el curso a seguir en el plan de tratamiento. Con esto terminamos. Muchas gracias.